Ya, perfecto. Vamos a iniciar entonces esta clase con los tipos de lenguaje. Considero que ya habíamos visto anteriormente acerca del concepto de lo que es lenguaje, comunicación y lo que es la lengua. Son tres conceptos prácticamente sumamente importantes que en este sentido, pues dentro de nuestra materia, es sumamente muy imprescindible en este sentido, pues conocer estos tres términos. Ya, hoy vamos a ver los tipos de lenguaje. Recordemos que el lenguaje en este caso, pues es la capacidad que tenemos las personas para que, para intercambiar, ¿verdad? Para intercambiar. ¿Qué nomás podemos intercambiar mediante el lenguaje? El lenguaje, de hecho, no se olviden que viene a ser una capacidad, ¿no es cierto? Es lo que diferencia de las otras especies dentro de los seres vivos, ¿sí? El lenguaje es una capacidad, no se olvide, porque la comunicación constituye un proceso en el cual el ser humano intercambia diferentes necesidades, emociones, mensaje, información, ¿verdad? El lenguaje es una capacidad que tiene el ser humano. ¿Y qué podemos transmitir a través del lenguaje? A ver. Sentimientos. Ya, ¿qué más? ¿Qué más podemos transmitir? Sentimientos, muy bien. Emociones. Sentimientos. Ya, emociones, ¿qué más? Ya, efectivamente, mire, el lenguaje viene a ser una capacidad que tenemos las personas para poder transmitir. Transmitimos información, transmitimos conocimiento, transmitimos sentimientos, como ustedes muy bien y acertadamente lo manifiestan. Transmitimos emociones, transmitimos necesidades. Yo les manifestaba al inicio de la clase que el ser humano es un ser eminentemente social. Es decir, que no puede vivir aislado de los demás, ¿verdad? Y obligatoriamente, en este sentido, el ser humano tiene que interrelacionarse con los demás en los diferentes espacios de convivencia social, en el hogar, en la escuela, en el trabajo, en los espacios públicos. Es necesario la interacción, la interrelación social y, y la interrelación social dentro de esta convivencia hace necesario la correcta y adecuada comunicación, ¿sí? Cuando hablamos de los diferentes tipos de lenguaje, como les manifestaba hace un momento, vamos a tomar en consideración dos aspectos principales para posteriormente, en este caso, subdividir estos tipos de lenguaje que existen. Primero, vamos a determinar el lenguaje verbal, ¿sí? Y segundo, vamos a tomar en consideración también que existe un lenguaje no verbal. De ahí vamos a partir para dividir estos dos aspectos tan importantes, ¿sí? Es decir, los tipos de lenguaje en primer lugar se dividen en lenguaje verbal y lenguaje No verbal. perfecto, muy bien. El lenguaje verbal es un tipo de lenguaje que requiere el uso de palabras. No se olvide, el lenguaje verbal es un tipo de lenguaje que requiere el uso estrictamente de palabras para establecer la comunicación, ¿sí? Dependiendo del tipo de signos utilizados, el lenguaje verbal puede dividirse ¿en qué se divide? A ver, cuando podemos divisar en la pantalla 1.1, 1.2. El lenguaje verbal, no se olvide que utiliza palabras. Obligatoriamente necesita en primer término palabras para establecer el acto comunicativo. Y dependiendo el signo, ya vamos a ver a qué signo se refiere, dependiendo el signo a utilizarse, el lenguaje verbal puede dividirse en, ¿quién me dice? A ver. En lenguaje escrito. Y Y oral. perfecto, muy bien, no nos olvidemos. Es decir, que el lenguaje verbal
se divide en lenguaje oral y lenguaje escrito. ¿Sí? Vayan haciendo ahí un cuadrito, porque luego vamos a hacer un trabajo en la pizarra digital. ¿Entendido hasta aquí? Sí. Perfecto. Mire, habíamos visto así en forma general, ¿no? Los periodos anteriores, en forma general, los tipos de lenguaje, pero hoy lo vamos a ya determinar, vamos a detallarlo, vamos a ver a qué pertenece el lenguaje oral, a qué pertenece el lenguaje escrito y cuál es el significado y su importancia y sobre todo su aplicación en la vida diaria. Cuando hablamos del lenguaje oral, recuerdan que aquí nos dice, depende el signo a utilizarse. Se divide en lenguaje oral y lenguaje escrito. Facilito. Lenguaje oral. A ver, ¿quién me ayuda a leer? A ver, le leo. A ver, Irenita. Tipos desde arriba, ¿no? Sí, desde el lenguaje oral. Está más abajo, tipos de lenguaje oral, Isan. No le veo. Ahí. Aquí, desde el lenguaje oral. Esta parte. Sí, sí. Solo sale de tipos de lenguaje. No se mueve. A ver, déjenme ver. Y espérenme un momentito. A ver, vamos ahí. Tenemos tipos de lenguaje. A ver, vamos a leer desde ahí. A ver, tipos de lenguaje. El lenguaje es un sistema compuesto por signos que sirve para transmitir información. Los signos que componen el lenguaje pueden ser sonoros, como los sonidos que forman las palabras. Gestuales, lenguaje corporal, escrito, letras o símbolos, o icónicos, imágenes en función del tipo de... No veo, no puedo ver más. Muñeca pesada. Ahí. No, no se mueve la pantalla. Ya listo. Entonces les voy a explicar. ¿Ya? En este sentido, el lenguaje verbal, no se olvide, se divide de acuerdo al signo a utilizarse. Se divide en lenguaje oral y lenguaje escrito. No nos olvidemos de eso. Eso tenemos claro, ¿verdad? ¿Sí? Ya, perfecto. El lenguaje oral requiere el uso de signos sonoros. A eso se refiere en el párrafo de arriba acerca del uso de los signos. El lenguaje verbal se divide de acuerdo a los signos a utilizarse, nos dicen, ¿verdad? Es decir, que el lenguaje oral es un tipo de lenguaje, no se olvide, que en este sentido utiliza signos sonoros, signos lingüísticos. Vaya notando, no se olvide. Es decir, que en este sentido utiliza los signos sonoros para expresar, en este caso, una idea, expresar un mensaje, ¿sí? Es decir, que son los sonidos que hacemos para formar palabras. Se caracteriza porque se aprende de forma natural al estar en contacto con los demás hablantes de la misma lengua, ¿sí? Repito, el lenguaje oral utiliza signos sonoros, utiliza signos lingüísticos, es un tipo de lenguaje en el cual se caracteriza porque se aprende de forma natural. Al estar en contacto, recuerdan que yo les había hablado de la convivencia social, al estar en contacto con los demás hablantes de la misma lengua, ¿sí? Como ejemplo, ¿qué podemos anotar? A ver, como ejemplo de lenguaje oral. Una conversación con otra persona. Ya, perfecto, muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué otro ejemplo? Un mensaje de texto. Una llamada telefónica.
Ya, una llamada telefónica, perfecto, muy bien. O una conferencia también. Ya, una conferencia, un mensaje de texto, Irenita, No, vendría a ser un mensaje de un audio. Exactamente, muy bien, ahí sí. Claro, tenemos diferentes tipos, tenemos diferentes ejemplos, ¿sí? Ya. Un diálogo, una conversación que hacemos, que establecemos todos los días, es un tipo claro de lenguaje oral. Una conferencia, muy bien, una oratoria, una mesa redonda, un foro, una exposición, ¿sí? Son ejemplos de lenguaje oral. Cuando escuchamos la radio, cuando observamos y escuchamos las noticias, ¿verdad? La televisión. Efectivamente, como nos dice Irenita, el momento que enviamos un mensaje de audio es un claro ejemplo de lenguaje oral. No nos olvidemos de eso, ¿sí? Listo. Entendido hasta aquí. Tipos de lenguaje tenemos en primer término en forma general lenguaje verbal, lenguaje no No ver. verbal. El lenguaje verbal se clasifica en lenguaje oral y lenguaje Escrito. escrito. Perfecto, muy bien. Hasta ahí. El lenguaje escrito, en cambio, recuerdan, El lenguaje, el lenguaje oral utiliza signos sonoros, signos lingüísticos, los sonidos producidos por el aparato fonador. En cambio, el lenguaje escrito utiliza también signos, pero signos gráficos. Repito, el lenguaje escrito es un tipo de lenguaje. Sí, perfecto, muy bien. Es un tipo de lenguaje que utiliza signos gráficos, alfabéticos, letras, números. Este sistema se caracteriza por tener reglas. Recuerdan que el lenguaje oral, ¿cómo lo aprendíamos? ¿Cómo lo aprendemos? De manera natural, al estar en contacto con el resto de personas. En cambio, el lenguaje escrito tiene reglas. Claro, tiene reglas gramaticales que debemos cumplir. ¿Sí? No nos olvidemos de igual manera eso. Tiene signos, en este caso para establecer correctamente un mensaje, para crear, para enviar un texto. En este sentido, pues debemos cumplir las reglas ortográficas para poder, que en este caso, pues enviar un determinado mensaje a las demás personas. ¿Sí? Ya. Es decir, que el lenguaje escrito, a diferencia del lenguaje oral, debemos seguir reglas, reglas ortográficas, ¿verdad? ¿Sí? El lenguaje escrito se caracteriza porque utiliza signos gráficos, mientras que el lenguaje oral utiliza signos lingüísticos. Y listo. Tenemos hasta ahí los dos tipos de lenguaje que están dentro del lenguaje verbal. Pasemos al lenguaje no verbal. ¿Qué entienden ustedes por lenguaje no verbal? Que no se Profe, puede. buenas. ¿Cómo Profe, está, bueno. Christopher? Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe por entrar. No se preocupe, bienvenido. ¿Qué entendemos por lenguaje no verbal? Que se habla por señas. Ya, muy bien, sí. Recuerde que el lenguaje verbal, en forma general, el lenguaje verbal utiliza palabras, mientras que el lenguaje no verbal es un tipo de lenguaje. Perfecto. El lenguaje no verbal es un tipo de lenguaje que utiliza recursos como imágenes, expresiones faciales o posturas Profe, corporales para crear un mensaje. ¿Sí? profe. Dígame, Christopher. Me salgo un ratito para entrar de nuevo. Es que Listo, no se salí un preocupe, ratito y entré de nuevo. no se preocupe. Listen, es un tipo que utiliza imágenes, ¿qué más? Ya, es un tipo de lenguaje que utiliza
imágenes, expresiones faciales, posturas corporales para crear un mensaje. ¿Sí? ¿Listo? Mire, el lenguaje verbal utiliza palabras. El lenguaje no verbal utiliza imágenes, utiliza expresiones faciales, Símbolos utiliza, también puede ser. utiliza posturas corporales. ¿Para qué? Para crear un mensaje. Dígame, Irenita, no la escuché. Símbolos también Sí, puede ser. profe. Exactamente, muy bien. Símbolos, perfecto. ¿Sí? Ya. Este tipo de lenguaje prescinde por completo del uso de las palabras. ¿Sí? El lenguaje no verbal prescinde, es decir, que no utiliza palabras orales o escritas. Mientras que el lenguaje verbal, ¿qué utiliza obligatoriamente? A ver. ¿Qué utiliza el lenguaje verbal? Las palabras dicen. Perfecto, muy bien, Puede ser Mario. las palabras orales O o escritas, perfecto, muy bien. Mientras que el lenguaje no verbal prescinde totalmente de las palabras, porque usted con un gesto puede enviar un mensaje, transmitir un mensaje, ¿verdad? De enojo, de alegría, de tristeza. Claro, con una postura corporal, usted puede transmitir un mensaje. Claro, con una imagen nos pueden transmitir un mensaje. Se puede transmitir un mensaje. Ejemplo, las señales de tránsito. ¿Sí? Miren, por O eso es cuando uno muy... se expresa. Sí, sí, Mario, dígame. Sí, sí. Si se acaba el tiempo, nos volvemos a conectar, ¿sí? Ya. Que digo que cuando uno se expresa también con los de, con el rostro, faciales, expresiones faciales. Exactamente, muy bien. De eso se trata el lenguaje no verbal. Un tipo de lenguaje Oye, profe. que utiliza recursos como imágenes, símbolos, expresiones faciales, posturas corporales, ¿para qué? Para crear un mensaje, ¿sí? Prescinde por completo del uso de las palabras, sean orales o escritas, y se considera de vital importancia dentro del proceso comunicativo, ¿sí? En este sentido, de igual manera, si tienen alguna pregunta, me transmiten, ¿no? Me alza la manito Oye, y profe. listo, o me Ya. interrumpe, no hay problema. Ya. Profe, una Dígame, pregunta. Christopher. También las señas que hacen los niños, bueno, los chicos mudos, también son lengua, algo así. Exactamente, también está dentro de este tipo de lenguaje. Muy bien, claro, ¿sí? Porque nos dice que el lenguaje no verbal prescinde totalmente de las palabras. Claro, este tipo de lenguaje utiliza recursos como imágenes, expresiones faciales, posturas corporales para enviar un mensaje. Y las cartas también. No, Las cartas. las Eh, cartas, ya el pasamos. lenguaje, el Las lenguaje cartas escrito. está dentro del lenguaje escrito. Eso está dentro del lenguaje verbal, ¿sí? No nos olvidemos, el lenguaje verbal utiliza palabras para transmitir un mensaje, para crear un mensaje, ¿sí? Dentro del lenguaje verbal tenemos dos tipos de lenguaje, el lenguaje oral y el lenguaje escrito, ¿sí? El lenguaje no verbal se divide, se clasifica en lenguaje icónico, en lenguaje facial y en lenguaje corporal. ¿Sí? Está bien. Sí, está bien, profe. Son tres tipos de lenguaje que en este caso consta el lenguaje no verbal. Está ¿Listo? bien.
Ya vamos a Ok, ver, profe. vamos a explicarles cada uno de estos tipos de lenguaje no verbal. Listen, ¿puede repetir en qué se dividen, porfa? Ya. El lenguaje no verbal se divide en lenguaje icónico, lenguaje facial y lenguaje corporal. Esos son los tres tipos de lenguaje que debemos tomar en consideración para o que están dentro del lenguaje